La doctora Patricia Escalante Pliego ha sido presidenta de la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México, de la Sociedad de Ornitología Neotropical. Obtuvo el nombramiento de aliado corresponsal de la American Ornithologists Union. En el 2007, la CIPAMEX le otorgó la medalla Miguel Álvarez del Toro por su labor de vida dedicada al estudio y conservación de las aves en México. Actualmente es presidenta de la Asociación Conservacionista Bosque Antiguo. Eh, es a partir del 2013 cuando inicia el proyecto transdisciplinario sobre reintroducción de la guacamaya roja en los Tuxtlas, Veracruz. Este proyecto incluye además la capacitación a las comunidades sobre aspectos de conservación y agroecológicos. Ha establecido para poder llevar a cabo este proyecto alianzas con muy diversos organismos, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con Xcarec, con la Reserva Ecológica Nancy Llaga y con las comunidades, por supuesto, involucradas. Todo ello con la finalidad de poder utilizar a la guacamaya roja como una especie muy relevante y emblemática, eh, para que permita realizar actividades de reforestación y de manejo sustentable de recursos. Este proyecto nos platicará hoy la doctora Escalante en este 17º seminario Rafael Martín del Campo, dedicado a aspectos de restauración ecológica, reintroducción y monitoreo de vertebrados. Agradecemos tu valiosa participación y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Patricia. Sí, no, pues un gusto para mí acompañarlos, porque pues sí conozco ya la trayectoria de este seminario y pues yo creo que la audiencia pues quiero bueno, iniciar pues una discusión y de ahí el título, ¿no? Reintroducción de la guacamaya roja. ¿Éxito o sacrificio? Porque no puede ser éxito o fracaso, sino éxito o sacrificio. Bueno, la siguiente. Entonces, pues antes de que se me olvide, tengo que reconocer que este es un trabajo de equipo. Yo vivo en la Ciudad de México. Más de la mitad del tiempo me dedico a este proyecto, visito la región, estoy en el teléfono todos los días y con mis colaboradores, ¿no? Que en campo es el biólogo Ricardo Baxincholio, que él es originario de los Tuxtlas, de un ejido y estudió en la Universidad Veracruzana. Y Esteban Cortés Contreras, que ya tiene pues más de 10 años en el proyecto. Él es monitor comunitario de aves, pero aprende, bueno, es como un naturalista, sabe de plantas y todo, y nos ha ayudado mucho en el proyecto. La siguiente. Y pues han pasado en estos 10 años por, por el proyecto, pues muchos estudiantes que han hecho su servicio social, voluntarios. Gracias. Y y pues no puedo decirlos a todos, la mayoría son estudiantes de biología o de veterinaria. Y nuestro aliado principal ha sido la Reserva Ecológica Nancillac, de la cual ustedes van a oír más en esta presentación. Bueno, sí hay que tomar en cuenta que los citácidos, pues es la familia de aves más amenazada en el mundo, ¿no? De sus más de 300 especies, pues hay muchas que están en peligro o amenazadas debido al comercio ilegal, al comercio para las aves de compañía o para mascotas, como también se les llama. En teoría, pues el ser humano ama a estas aves, pero ese amor las está matando. Ya tenemos 18 especies extintas. Bueno, en México, pues tenemos 22 especies, de las cuales, pues, ahí está la guacamaya roja, pero pues están catalogadas como
en peligro de extinción 13, 9 están amenazadas, 2 en protección especial, ahora en la nueva NOM 059. Entonces es lo más actualizado que hay. A nivel mundial, pues tenemos a la IUCN y pues no, por ejemplo, la guacamaya roja pues está como de poca preocupación, lower concern, pero en la publicación de Snyder et al., de este libro de Parrots, sí pone por lo menos a la subespecie del norte de, bueno, que es México y Centroamérica, Cianoptera como en peligro. La siguiente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está en este estatus? Pues porque la guacamaya roja aramacao se encuentra distribuida desde México, pasando por Centroamérica hasta Sudamérica en el Amazonas. Entonces, pues el estatus de las poblaciones en el Amazonas pues es mejor que el de las de arriba, ¿no? Y en México, pues no es la misma situación, porque aquí, por ejemplo, a la derecha ven el mapa de distribución del pase de Aramacao, en el cual lo café, rojo, medio rojizo, pues era la distribución original. Y lo verde brillante, pues son áreas potenciales, y lo que es como morado sería la distribución actual que entonces, como ven, pues es una distribución muy disminuida en toda su área de distribución. Esto fue pues hasta hace un tiempo. La siguiente. Entonces, pues ya digo, claro que con esta situación, pues está en peligro de extinción. Los factores de riesgo que se mencionan, pues ha sido el saqueo de pichones para el comercio ilegal, es el primero, porque pues áreas de selva donde ya no hay. La pérdida de hábitat, porque pues sí, también es muy marcada la pérdida de selvas en México, la depredación de los nidos por aves rapaces o mamíferos, bueno, eso es una causa natural de control poblacional, pero la competencia por sitios de anidación sí es también un factor importante porque cada vez hay menos sitios para anidar y también hay competencia con las abejas africanizadas. La siguiente. Entonces, hay que atacar todos estos factores de riesgo. Eh, Dentro de lo que es la pérdida de hábitat, encontré esta diapositiva que me llamó la atención porque de los bosques de Norteamérica solamente el 10% quedan en México, ¿no? De todos los que hay en Norteamérica. Y bueno, ya sabemos que nuestros hábitats están bastante degradados. Y no se diga en el estado de Veracruz. La siguiente. Entonces, para proteger a los loros y de la principal causa que ha sido el saqueo, existe este artículo en la ley desde el 2008, que es el artículo 60 bis 2, que está prohibido el comercio de los citácidos en el caso de que sean nativos, es decir, las 22 especies. Y ya para las consecuencias, pues existen otros marcos jurídicos. Pero bueno, entonces, previamente a esta prohibición, se intentó pues tener planes de manejo, regular el mercado, dar solamente algunos permisos, pero no funcionó. El saqueo, el mercado ilegal siguió continuando. Entonces, a pesar de que a los criaderos no les guste, esto ha sido una medida que ha funcionado relativamente, ¿no? La siguiente. No todos los veterinarios, no quiero hablar mal de todos. Entonces, hay veterinarios muy conscientes y han trabajado con nosotros. Tenemos una campaña para disminuir la demanda. Esto, ya tiene bastantes años que se lleva a cabo porque la gente, pues a veces está más familiarizada con verlos en jaula, con verlos en percha, que con verlos libres volando, ¿no? Entonces tenemos que cambiarles el chip a las personas de que estas son aves que naturalmente ocurren en nuestras selvas y merecen, pues,
permanecer, ¿no? No tenemos por qué extinguir especies, es alguna cuestión ética, ¿no? Entonces, pues por todos lados se ha buscado llevar a cabo esta campaña. La siguiente. Pero, pues, pues va funcionando, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hace tiempo la Profepa dio números de cómo estaba disminuyendo la cantidad de decomisos, ¿no? Y pues luego no sabemos bien si se debe a que las poblaciones están muy mal o si pues sí ya hay menos saqueo, pero pues son las dos cosas. Y actualmente la Profepa actual está haciendo bastantes operativos. Yo creo que es muy importante que apliquen las multas, que hagan los operativos, porque la gente cree que no pasa nada y que puede comprar un loro y a veces creen hasta que lo están salvando, ¿no? La siguiente. Entonces, hay muchos, publicaciones en el portal de teyelis.org al respecto, como por ejemplo el verde de hasta abajo, que es tráfico ilegal de pericos en México, y se puede decir que ya es un clásico, que fue quien contabilizó de qué tamaño era pues el saqueo y sobre todo la merma, ¿no? Porque de 10 pericos que se roban de los nidos, sí, 7 se mueren, ¿no? Entonces eso era, pues, demostrar una cuestión muy cruel sobre todo para los pericos. Y además opciones, pues, sustentables, que sería lo que es el aviturismo, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho para que pues esto cambia, ¿no? La siguiente. Entonces, en este proyecto, bueno, ¿cuáles son las soluciones, no? Porque, pues sí, el proyecto de reintroducción, pues ha recibido sus críticas, ¿no? Entonces, una solución, pues es lo que ya vimos de la NOM, ¿no? Y de la legislación. Las áreas naturales protegidas, pues bueno, la verdad que, pues, están funcionando muy pobremente, ya lo sabemos, pero hay que pues, seguirlas apoyando, ¿no? Tratar que funcionen. Cría en cautiverio, pues con signos de interrogación, porque tiene muchos problemas. La reintroducción, pues es algo caro, es difícil. Salvar lo que queda solamente, pues ya vimos que nada más quedan muy pocas poblaciones, más que nada la población de la lacandona. Entonces, pues yo creo que si nos interesa la guacamaya roja, pues hay que hacer más. En la siguiente diapositiva, pues también, ¿qué hacemos cuando hay una población todavía que recuperar? Bueno, podemos tratar de que haya menos saqueo, ¿no? Vigilar los nidos, poner nidos artificiales si es que faltan lugares para anidar. Se ha hecho en otros lugares. O liberar individuos en donde hay parvadas, pero eso podría ser como la traslocación. Pero realmente aquí en México para que den un permiso de eso, pues es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues mejor las reintroducciones. Reintroducción con los criterios de que pues haya sido un área donde existía la guacamaya, pues tendrá que ser naves nacidas en cautiverio porque no dan permisos de otra forma, mucha planeación y pues tratar de seguir los lineamientos de la IUCN, la que sigue. Bueno, hace tiempo, digamos hace unos 15 años, eh, bueno, había muchas críticas para las reintroducciones de loros y pericos porque pues había habido malas experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues si no están bien preparadas las aves, pues los depredadores se las comen, las cazan. Entonces eso no está bien éticamente, ¿no? Que uno suelte aves para que no sobrevivan, obviamente. Pero después, pues la gente se puso a aprender a hacer las cosas un poco mejor. La siguiente, y entonces, pues ya tenemos algo de experiencia y en esta publicación de White et al, que pues reúne a importantes personas que trabajan en loros, pues se puso como, se ayudó a ver qué hacía que un proyecto fuera exitoso. Entonces es muy interesante pues probar, ¿no? Intentarlo. Y también se dijo que, bueno, si las aves sobreviven al primer año
más del 50% de las que uno libera, pues eso ya se puede considerar un éxito. Entonces, esa es una buena referencia. La siguiente. Pues resulta que en Xcaret, pues tenían, digamos, ahorita ya tienen más de 30 años, criando guacamayas en cautiverio. Como si alguno de ustedes ha visitado, pues tienen, pues es un parque zooarqueológico, se puede decir. Y bueno, hacen un espectáculo de vuelo de guacamayas y las tienen, digamos, entrenadas para eso, para que no se les vayan, pero tienen mucho esto de la crianza en cautiverio. Ellos se enfocaron en tener la colonia más grande del mundo y le dieron un premio, llegaron a tener casi los 1,000 individuos en cautiverio. Obviamente es mucho dinero lo que se requiere para esto. Y tenían la idea de reintroducir, no sé si tenían más ideas, y en Aluches Palenque fue el primer sitio donde querían hacer la reintroducción. La siguiente, yo fui contactada en ese momento y me gustó la idea de ayudarlos. Yo no pensaba dedicarme a las reintroducciones, pero pero sí a la genética tengo más tiempo y entonces pues me pidieron que si podía ayudarles a genotipificar sus aves para obtener el permiso, porque no podían obtener el permiso sin esa información. Entonces contacté a Cari Schmidt, que estaba haciendo su tesis con ejemplares de museo y mapeó todas las guacamayas rojas. Como pueden ver, el mapa de Cari, las guacamayas azul, de los puntos azules, pues es la subespecie Macao, y las amarillas, rojas, naranja, verde y violeta es la cianoptera, ¿no? Entonces se encontró esta división y por lo tanto estos marcadores moleculares. Entonces ella me hizo favor de prestarme unas secuencias que yo use de referencia para ver el origen geográfico de las aves de Xcaret. Entonces vimos que como está en el cuadro de la derecha, todas las aves de Xcaret pues sí eran de cianoptera del genotipo amarillo y del rojo principalmente, aunque también había unas del naranja que son de Honduras, El Salvador, Nicaragua. Entonces les dijimos que esas no las ocuparan para México, ¿no? De preferencia. La siguiente. Entonces, pues yo, afortunadamente, esto fue suficiente para el permiso porque pues la verdad no están tan alejadas de sus ancestros silvestres y para mí sí era suficiente el DNA mitocondrial, pero pues hubo biólogos que, Conavio y otros biólogos que dijeron, ay, no, 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 ¿qué tal que no es suficiente? Y entonces nos pidieron reforzar el estudio. Bueno, hicimos la cuestión morfológica y microsatélites. La siguiente. En la morfología, pues también era muy obvio, ¿no? De que, bueno, también es muy útil, ¿no? Usar las bandas verdes, pues tanto de la subespecie Macao como Chloropteros. Entonces, en esta tabla, pues se ven los datos que comparamos pues contando esa banda, ¿no? Midiéndola ese parche verde, pero también otras medidas, ¿no? Pues de la colonia reproductiva, machos, hembras y compararlos con la subespecie Macao del sur, que en los datos de Windenfeld, que es un poquito más chica en cuestión del ala, es muy poquito. Y entonces, pues también ahí demostramos que no había ningún problema con esta colonia para seguirla utilizando para conservación en México. La siguiente. Y pues también pudimos hacer pues más estudios genéticos de microsatélites como nos lo estaban pidiendo. Resulta que los microsatélites como son nucleares, pues no están tan segregados geográficamente, pero nos sirvieron bastante para ver la variabilidad de la colonia de Xcaret. Entonces teníamos datos de las parejas fundadoras y parejas y de las que ya pues ya eran las parejas reproductivas y pues mantenían la misma variabilidad. Esto ya está publicado y
Y pues nos dio gusto que tengan la misma variabilidad, ¿no? Porque se está conservando, es un número alto de individuos y pues se está conservando la genética. La siguiente. Ay, aquí como que se me borró algo, pero bueno, no, está bien. Esto también es en los microsatélites, la gran variabilidad que hay, pero quizás ahí salen estos individuos de Honduras que salen un poco separados. Entonces, sí, pues aquí simplemente, bueno, es el manejo de los datos desde un punto de vista de estructura poblacional. Entonces ahí están todos los genotipos. Entonces esto pues ya fue publicado y en la siguiente pues todavía pudimos comparar con las que fueron los individuos que se fueron a Chiapas para liberar. En esta gráfica se ve que se mantiene la misma variabilidad genética en en Chiapas, ¿no? Digamos, al llevarse un número grande de individuos, pues está llevando un buen, digamos, efecto fundador, ¿no? Que luego es lo que también preocupa, la genética, ¿no? Que no va a haber suficiente variabilidad, pues en este caso, pues teniendo tantos individuos y pues que sobrevivan, sí se puede, ¿no? La siguiente. Entonces, pero otro requisito para el permiso pues era la ausencia de patógenos, porque sí puede haber en cautiverio pues algunos portadores de patógenos, ¿no? Y hay enfermedades de los loros que hay que cuidar que no se propaguen. Está el poliomavirus, la avian bornavirus, que es la proventricular, el PBFD, ¿no? Del pico y pluma, la de Pacheco, la clamidiofila, el virus del oeste del Nilo, y otras que pide la Sedarpa, ¿no? Que sería salmonela, y a veces piden Newcastle, pero ahorita ya no. Bueno, entonces todos estos resultados salieron negativos. Entonces se pudo seguir adelante con las liberaciones. Entonces, Xcaret tenía un aviario de vuelo y ahí se formaban grupos y las aves se anillaban anillo cerrado, sobre todo al nacer, para identificar, para control y un chip, ¿no? Para que estuvieran identificados cada una. En cautiverio, pues hay detalles, ¿no? Por ejemplo, pues que si fueron criadas a mano, fueron criadas por los padres pues es más lento, pero es una mejor calidad de individuos para liberarlos. Y otro pues por lo mismo la impronta, ¿no? Porque la impronta es muy importante, pero porque hay impronta de sexo, de hábitat y de especie. Entonces, pues es un tema muy importante, ¿no? Entonces, entre más los críen sus padres, mejor se identifican con su especie, con su sexo y pues el hábitat lo más posible. Bueno, después pues yo estuve viendo qué hacer bueno, yo también quise arrancar ya el proyecto de reintroducción, esto ya tiene algunos años y escogimos a los Tuzlas. ¿Por qué? Porque bueno, ya en la Luches había un equipo de trabajo, en la Lacandona también, no nos necesitaban. Y entonces dije, bueno, voy a abrir mi propio proyecto. Y los Tuxtlas, pues es más cerca, es el lugar de selva más al norte del continente americano. Y ahí hubo guacamayas. Y entonces el último avistamiento había sido de los 70 por Félix Aguilar Ortiz, que me dio este dato. Entonces, pues algunos colegas piensan que los Tuxtlas ya está perdido, pero no es así, porque todavía hay unas reservas privadas, ¿no? La de la UNAM se puede considerar una reserva privada, que tienen selva, que tienen muchas especies y de las cuales pues sí se puede recuperar. Las áreas núcleos no son tan chicas, tienen 27,000, ¿qué? 29,000 hectáreas, aunque la mayoría es mesófilo, pero también tienen pues un refugio, ¿no? De las poblaciones. Entonces, más que nada los Tuzlas, pues podía ser digamos,
pues un sitio como un reto para recuperarlo, ¿no? Y se dio el permiso de vida silvestre por 5 años, del 2014 al 2018. La siguiente. Bueno, entonces pusimos manos a la obra. Eh, para preparar el sitio, pues había que ir a las comunidades a comentarles, pues que teníamos interés de llevar este proyecto, que si ellos podían cooperar, ayudarnos a cuidarlas, que cómo veían el proyecto. Para mi sorpresa, la mayoría ni se acordaba que había guacamayas ahí antes y pues en realidad estaban muy, muy escépticos de lo que estábamos hablando, porque normalmente están acostumbrados a que el gobierno les cuente cuentos, les dé promesas y así estaban como, y luego también están, bueno, no todos, pero sí están de parte del gobierno, ONG, pues acostumbrados a las dávidas, ¿no? Entonces, no, pues no estaban así muy receptivos y lo que nos preguntaban era, bueno, ¿a mí en qué me beneficia? Y yo decía, ay, pues es que el mejor beneficio es verlas, es disfrutarlas, etcétera. Entonces, fue un poco raro, pero poco a poco, cuando fueron viendo que cumplíamos lo que decíamos, nos empezaron a tratar mejor. Pero bueno, también, pues hay monitores comunitarios, había un grupo, había el personal de la Reserva de la Biosfera, que también dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no me dan el proyecto a mí? Y yo dije, bueno, pues tú hazlo, pero ¿cómo lo van a hacer? Si no tienen guacamayas, no tienen fondos, no tienen conocimientos, pues ¿por qué no mejor colaboramos, no? Entonces, me recomendaron el primer sitio y nos dedicamos a la construcción de la infraestructura. La siguiente. Entonces, el primer sitio pues, que nos recomendaron fue la Reserva Ecológica La Otra Opción, que se encuentra en la zona núcleo 2, Tierra de Santa Marta. Pues al ser tan alejada y estar cerca de una zona núcleo era interesante hacerlo ahí, pero tuvimos muchísimos problemas, principalmente logísticos. Pero llevamos a cabo la primera liberación. Construimos un aviario bastante grande de vuelo que tiene 6 metros de alto, que pues en realidad no hace falta tan alto, pero nos gusta. Y pues hicimos la hazaña de construirlo allá. Las aves fueron entrenadas 3 meses el primer grupo y seguimos adelante con los planes. La siguiente. Eso fue en el 2014, imagínense, ya pasaron más de 10 años. Pero agradecemos mucho a los monitores comunitarios, a los campesinos que nos ayudaron a subir a las guacamayas del primer grupo porque pues fueron 28. Y ellos pues la verdad que sin su apoyo no hubiera sido muy difícil lograrlo porque pues fue a pie, ¿no? Como pueden ver. Pero pues fue un gran experimento, la primera liberación. En teoría, pues al tenerlas en tu aviario, pues las vas entrenando, ya están en el clima en el que van a vivir. Tratas de que socialicen, que haya enriquecimiento ambiental en la siguiente. Y tratamos de, bueno, establecer un protocolo, ¿no? Porque sí nos han pedido bastante cuál es el protocolo de liberación. Pues ya tenemos uno, ¿no? Que es pues en un aviario están en teoría protegidos de depredadores, porque luego también se meten las víboras o alguno que otro, pero bueno, tratamos de tenerlas bien protegidas, ¿no? Entonces, en esta ecuación empezamos con 3 meses. La siguiente, bueno, es muy importante, como son seres muy inteligentes, no los podemos dejar que se aburran porque se empiezan a arrancar las plumas, ¿no? Entonces, el forrajeo, el cuidarse el plumaje, el socializar, es muy importante para ellas, ¿no? Para prepararlas. Entonces, qué mejor que ofrecerles alimento local, ¿no? Alimento natural del que se van a encontrar afuera. Ahí a la derecha se ven unos habas babis que les gustan. Bueno, además de la fruta de temporada. Entonces, la dieta mixta, la socialización es muy importante para prepararlas, ¿no?
también se llama enriquecimiento ambiental. Ellas son bien destructivas y empiezan a cortar todas las ramas. Bueno, entonces ya ustedes a lo mejor escucharon la primera liberación. Fue un poco brusca, ¿no? Se abrieron las ventanas y se obligaron a salir porque había mucha presión. Pero bueno, tuvimos que buscarlas un poco lejos y recuperar algunas. Pero pues empezó la aventura porque lo más difícil es cuando ya se abre el aviario y sale, ¿no? Adelante. Lo que hicimos, bueno, como es una liberación suave, se tienen que poner comederos afuera y seguirles aprovisionando alimento hasta que ellas ya no lo quieran, ¿no? Ya busquen otras opciones mejores. Entonces, a veces no es necesario ponerles el alimento con lluvia, ¿eh? Porque ellas tampoco salen, pero nosotros sí lo hacíamos, ¿no? Claro, comederos altos, ¿no? Que se suben con poleas, con cuerdas, con malacates, porque no queremos que bajen al piso, porque eso es parte de su entrenamiento. La siguiente. En esa liberación colocamos algunos radiocollares. Después ya no los hemos estado usando porque no han sido muy útiles por el terreno, que es así muy complejo topográficamente y no es fácil seguir la señal. Pero al principio sí lo hicimos y logramos ver sus movimientos. Poco a poco se iban alejando del sitio, iban explorando y eso pues fue muy bueno, ¿no? Porque ellas van acumulando toda esa información en su cerebro y la van compartiendo, ¿no? En grupo. Entonces el primer mes estaban cerquitas, se van alejando y después ya ellas deciden, ¿no? También el clima las va llevando. La siguiente. Pero finalmente ahí era un sitio muy alto y tuvimos que mudarnos, porque también, pues bueno, logísticamente era muy difícil y tuvimos varias opciones, pero la mejor que funcionó, que escogimos fue la Reserva Ecológica Nancillá, que a lo mejor ya la conocen. Tiene, junto con sus vecinos, 40 hectáreas de bosque. Tienen 30 años de hacer conservación, de hacer ecoturismo o un poco más. Y bueno, es una zona que tiene otros vecinos que tienen selva, ¿no? Entonces nos ha ido muy bien ahí. La siguiente. El segundo traslado fue ese mismo año, en 2014, y ahí ya nos quedamos un poquito más de tiempo a las guacamayas en preparación. La siguiente. Pues miren, sí, la riqueza de la alimentación tiene que ser pues una mixtura, ¿no? De frutas y vegetales, agregar semillas, pero pues en pocas, ¿no? Sobre todo nada de semillas, nada de cacahuates o de semillas de girasol, como saben los veterinarios, que no les hacen muy bien. Y pues estuvimos ahí consintiéndolas. Y la siguiente. Otra parte del protocolo, pues es el marcaje. Se les hace una hendidura en el pico para que dure un poco más, con barniz de uñas y pues alguna clave, porque pues la verdad que hay que cuidar cada una de ellas. No todas son aptas para liberarlas y hay que ir viendo su conducta, su vuelo, y entonces solamente con etogramas y con las marcas podemos identificar los individuos. La siguiente. Entonces, bueno, el entrenamiento antidepredador es muy bueno para que no bajen al piso, para que odien al humano, para que después no se dejen atrapar. Porque al humano, sobre todo si vienen de cautiverio, las pueden relacionar con el alimento, ¿no? Entonces dicen, no me hace nada, me da de comer. Pero nosotros lo que hacíamos es una sola persona pone el alimento y todos los demás hacen el entrenamiento antidepredador para que pues ellas sean más cuidadosas. Y sí se logra, además esto da la ventaja de que ellas se mueven, se obligan a volar, hacen ejercicio y así también si no pueden volar, nosotros podemos revisarlas qué es lo que está pasando, qué tienen que no puede volar.
está muy gorda o tiene algún problema con su plumaje. La siguiente. A veces, pues, sí tienen un problema de cautiverio con su plumaje. Porque en cautiverio, pues la verdad, muchas de estas venían de jaulas pequeñas, ¿no? De aviarios muy pequeños, que son puro metal, que a veces se rompen sus plumas, ¿no? Si están ahí con la fricción. Y entonces, a ver, pues teníamos que extraer esos cañones secos para que mudara la pluma. Y eso hacía que el ave se tardara más en poder ser liberada. Pero sí sacaban su nueva pluma, ¿no? Entonces hay mucho trabajo en esto. La siguiente. Pues la segunda liberación fue muy bonita, fue en el 2015 ya, ahí en Ancillaga, y pues salieron las cosas cada vez mejor. La siguiente. Luego la CONAMP pues nos daba apoyo, pero nos pedía cosas. Estaban muy preocupados por lo que le llaman capacidad de carga, ¿no? Y dices, bueno, está bien, lo investigamos. Yo digo, no es fácil que sobrevivan, todavía son poquitas, digo, es un área enorme. Yo no estaba tan preocupada por la capacidad de carga, pero pues había que hacer por ejemplo, esto fue un muestreo de árboles, ¿no? En todos esos cuadrantes para saber si iban a tener alimento. Entonces, afortunadamente, la siguiente, pues hubo aquí 125 especies de árboles, de las cuales ellas se alimentan casi de todas, ¿no? Y pues más bien la cuestión es, en unas épocas del año puede que no haya frutos, sí puede ser, ¿no? Hay que ver, pero por ejemplo los ficus, pues hay especies que dan frutos todo el año, ¿no? O pues hay que ir viendo, porque algunos árboles sí, otros no, pero sí hay bastantes árboles, a pesar de que en los Tuzlas pues hay muchos potreros, ¿no? Pero bueno, hay cercas vivas. Y también hemos encontrado que ellas, pues también comen árboles introducidos, ¿eh? Como el nanche, bueno, el nanche ya es cultivado, es nativo, pero es cultivado, paraíso, sobre todo el almendro, ¿no? Que es de ornato. Bueno, entonces este equipo de trabajo nos ayudó, los monitores comunitarios, nos ayudaron a ver por dónde se movían las guacamayas. La siguiente, y pues empezamos también, pues a ver esto de los nidos, porque pues ya no hay muchos árboles altos, ¿no? O que tengan huecos para ellas, para anidar. Los huecos se forman cuando pues se rompe una rama por el viento o se cae una parte del árbol y deja una parte. Ahí pueden anidar o si no, pues un carpintero, ¿no? Que ellas lo puedan ampliar. Pero no hay suficientes, entonces empezamos a experimentar con cajas nido artificiales. Nuestro primer polluelo nació en el 2018, Wentley, la siguiente, pero nació en un nido natural. Entonces esto lo difundimos bastante, la siguiente, pero también están anidando en forma natural, lo cual nos da mucho gusto. No todo es artificial, también están encontrando algunos sitios para anidar. Entonces, a veces nos quedan muy lejos a nosotros para poder cuidarlos o monitorearlos. Entonces, pues bueno, qué bueno que están y ojalá que no lo saquen. A veces el árbol está tan podrido que no se va a subir el saqueador a sacar los pichones, entonces también, o tiene abejas, tampoco va a estar protegido, ¿no? La siguiente. Entonces, hemos tenido, bueno, hasta el 2019, la que digamos la primera etapa, fueron 7 liberaciones. 7 liberaciones en 4 sitios, o sea, nos fuimos moviendo. Ya en Ancillaga hubo cuatro liberaciones, ya no podíamos hacer otra porque ya las que había ahí ya no dejaban a las nuevas comer. Y en todos estos lugares permanecen vivas un grupo, ¿no? La siguiente. Pero no siempre, sí, ha sido difícil, ¿no? A veces no han sido buenos individuos y pues sí han bajado con la gente y la gente nos ha devuelto muchas veces
a las aves, ¿no? Entonces, no ha sido fácil, pero hemos ido mejorando. La siguiente. Entonces, bueno, aprovechamos esta situación para dar pláticas a la gente y nos da mucho gusto que sí colaboren, ¿no? A veces, y bueno, estamos tratando de que pues esto pase menos frecuentemente. Y pues sí, es una debilidad porque son criadas en cautiverio. Entonces, en la siguiente, pues sí necesitamos una fuerte campaña de medios, de educación ambiental, que a veces no nos da tiempo de hacer. La siguiente. Pero esto es el resultado hasta el 2019, 190 aves liberadas, de las cuales calculamos sobrevivieron 145, para un promedio de 75% de éxito. Entonces, esto ya en sí, pues es un éxito, ¿no? Porque como vimos en la publicación, el 50% se, pues se considera éxito. Sí, las que hemos tenido que recoger, a veces se pueden volver a entrenar, pero también hemos devuelto aves a sus dueños iniciales, ¿no? A Xcaret. Bueno, el trabajo comunitario, pues, no para. La siguiente. No, como es mucha información, me voy a acelerar, pero pues invertimos en los niños, que sí nos han dado sorpresas. Los niños, los jóvenes del telebachillerato de Dos Amates hicieron un mural por cuenta propia, precioso en su pueblo. La siguiente. Y bueno, otra cosa muy importante, pues que tratamos de ayudar es en la reforestación con especies nativas. El programa Sembrando Vida también tiene este objetivo, pero han avanzado muy poco. Sí les han dado especies productivas, pero no siempre son nativas. Y nosotros pues hemos sobre todo regalado los árboles. La siguiente, con una gran lista de especies nativas. Digo, hay 3,000 plantas registradas en los Tuxtlas, ¿no? No podemos abarcar mucho, pero sobre todo las que son de rápido crecimiento, las que les van a gustar a las guacamayas, pues que haya un poco de variedad, ¿no? Ya esperemos que con la reforestación, pues algunas otras aves hagan la dispersión de las otras especies. La siguiente. Bueno, entonces la primera etapa terminó con 7 liberaciones y pues, digamos, en forma positiva, ¿no? Apoyo comunitario condicionado porque pues sí costó trabajo. Pero empezaron a haber señales de que a nivel local, pues sí les había gustado. Ya era un motivo de orgullo que tener guacamayas en Catemaco. La siguiente. Pero empezamos la segunda etapa en el 2019, pedimos el permiso, se tardó mucho, vino la pandemia, pero es una etapa de consolidación poblacional. Abrimos otro sitio, la Perla de San Martín, pero ahí hemos hecho el grupo principalmente con polluelos que hemos rescatado de nidos. Hemos tenido 5 sitios en total, en todos hay grupos, ya el apoyo comunitario es más cálido, hay reproducción en vida libre, estamos poniendo muchas cajas nido, la educación ambiental sigue, pero nos falta. Y pues ya vemos más guacamayas como símbolo regional. Desde que llegas al aeropuerto de Veracruz, pues las anuncian, ¿no? Lo cual me parece bien. La siguiente, ha habido rallies, ¿no? Carreras, ¿cómo le llaman? Este, y bueno, pues eso debe de ser todo un orgullo para el estado de Veracruz. Entonces el permiso nos lo dieron en 2000 para 2021, 2026. Hemos hecho ya más trabajo con la población con esto de las cajas nido. Perfeccionamos el nido, debe de ser, bueno, este nido es más amplio que los otros, dura más, les ha gustado, le ponemos viruta, luego ya la sacan. El aro para que se agarren, para que lo muerdan, la percha, adentro una escalera para que puedan salir, porque al no ser de madera se resbalan y los polluelos van muy bien. Digo, no todas las cajas nido que ponemos se ocupan, depende del árbol, la sombra,
que no esté cerca de ramas. Esas láminas de aluminio les ayuda a que no lleguen los depredadores. Pero sí, bueno, sí ha habido uno que otro depredador, pero sí tratamos de perfeccionar ese nido para que... Entonces hemos ido colocando desde el 2021, bueno, hemos ido aumentando el número de cajas. ah, pues empezamos con 8, luego 15, luego 23, ahora ya estamos poniendo 27. Y ha ido aumentando el éxito. No todas se ocupan, como les digo, no siempre les gusta el lugar. A veces les da mucho el sol, yo creo que no les gusta, pero cada vez hemos tenido más polluelos. Es muy interesante la reproducción. A veces el segundo polluelo no vuela. Tenemos que, pues, que asistirlo y luego liberarlo. Y entonces el octavo grupo, bueno, después de la pandemia, el octavo grupo que nos mandaron de Xcaret tuvo muchos problemas y decidimos en manera conjunta de no liberarlas, más que 11, ¿sí? Entonces, necesitamos, bueno, con ellos ya hemos hablado de que necesitamos aves jóvenes y hemos entonces estado trabajando sobre todo con las cajas nido, las siguientes. En la Perla de San Martín, pues ya tenemos un grupo de 14 guacamayas volando. Ellas regresan, hemos tratado de que no se vayan muy lejos, pero se echan sus vuelos lejísimos. A veces no regresan el mismo día, pero luego sí regresan. Consideramos un sitio seguro, seguimos poniendo, porque sí, sí hay saqueo, ¿eh? Ahorita les cuento. Bueno, y el pueblo está muy contento con nosotros. Ahí están las imágenes de las cajas nido, como es muy bonito ver esto y que salgan, ¿no? Que salgan vivas. Y así ir aumentando la población, ¿no? Casi tenemos 13 polluelos por año y creemos que eso, pues, contribuye a la población. Bueno, entonces eso ha sido el trabajo, ¿no? Ya por falta de tiempo no les pude dar más datos, pero sí hay algunas preguntas. Se habla mucho de, hay que legalizar porque prohibir no funciona. Pues sí funciona. Y legalizar deja la puerta abierta a la corrupción. O sea, si un funcionario tiene la discrecionalidad de dar un permiso, pues se puede prestar a que se corrompa. Y ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, no se cumple en la regulación, en realidad no se puede hacer. No se puede vigilar todas las áreas protegidas, no se pueden vigilar todas las poblaciones. Entonces yo creo que no, yo creo que seguimos bien con la prohibición. La siguiente. Mm. La siguiente sería, pues, los problemas de los criaderos, ¿no? Si en realidad los criaderos son negocios y no han hecho mucho por la conservación. A excepción, bueno, en el caso de Xcaret, pues sí, sí podemos decir que pues donaron el pie de cría, ¿no? Para estos proyectos que sin su colaboración no hubiera sido posible. Tuvieron muchos gastos y es una contribución importante. Pero otros zoológicos, la mayoría no hacen mucho por la conservación. Hacer educación con un ave en una jaula, pues es contradictorio. Entonces, para especies que están a punto de desaparecer, pues sí, sí es muy relevante, como la paloma de socorro, que ya no existe en vida libre, pero en general, la crianza en cautiverio, pues entran en conflicto de interés porque es muy costoso, ¿no? Entran en lavado de ejemplares, pues no todos, pero muchos. Entonces, pues yo creo que es mejor conservar libres, ¿no? Y si quieren contribuir los criaderos, pues pueden hacerlo, pero no es, no, es muy costoso y no todos lo hacen, ¿no? La siguiente. Conservar solo una población viable. Yo critiqué el manejo de la selva lacandona, pero no la critiqué gratis, ¿no? O sea, digo, sí, están salvando algunos polluelos de nidos, pero lo que están haciendo mal es darles cacahuates, porque pues son adictivos, les causa hígado graso y pues también.
pues la gente se los da para traerlas y pues posiblemente robarlas. Entonces, pues no están siendo tan silvestres, ¿no? Y yo traté de que me escucharan, 3 veces les mandé información, pero no me escucharon, entonces di parte a las autoridades, pues no hicieron nada. La siguiente, entonces, con todas las referencias bibliográficas de por qué los cacahuates no son buenos, pero bueno, no siempre le hacen uno caso, ¿no? La siguiente. Entonces, nuestra propuesta es un corredor biocultural con rescatando a las guacamayas, pero también a otras especies. Dejar un poco, bajarle un poco a la ganadería y buscar agroforestería, ¿no? La siguiente. Pero bueno, a veces las instituciones nos cuestionan, nos complican los permisos, tenemos pocos fondos y quienes más nos apoyan son las comunidades. Y nos da mucho gusto que así sea. La siguiente. Entonces, seguimos con el objetivo de que la reintroducción funcione, sea una población independiente, no se pierdan. Y pues la guacamaya roja pues sea defendida por la gente, ¿no? Que nos ayuden a hacer denuncias y pues ayudar a la reforestación y todo esto que se tiene que hacer localmente. Yo les doy, sí, éxito, sacrificio. Pues considero que es un éxito no personal, sino del equipo y de las comunidades, pero pues no todo está garantizado. El saqueo, pues sí existe. Nosotros pues hemos tenido algo, pero creemos que es poco. La CONAMP pues necesita mejorar su manejo de la reserva de los Tuzlas, le llamamos el elefante reumático, y de la DGBS, híjole, la verdad. Ni siquiera nos dan acuse de recibido de nuestros informes y pues bueno, hay muchas cosas ahí. Pero bueno, seguimos adelante. Otros loros, la siguiente, merecen lo mismo, porque también están en peligro. Esperemos poder ayudarlos. La siguiente. Agradecemos pues al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que han sido los únicos que nos han apoyado constantemente, especialmente Amanda González. La siguiente. Y pues por mi parte sería todo. Si alguien gusta apoyarnos, aquí está la información. Y muchas gracias, doctora Patricia Escalante. Katy, ¿gusta Ya, hacer ya las estoy, preguntas? ya estoy. Gracias, Patricia, por tu interesante plática. Tienes muchísimos comentarios. Este, la primera de ellas es si se comercializan las plumas de la guacamaya. Ajá. Ahorita no tenemos permiso, pero sí lo vamos a poner en el plan de manejo. Y Sofía pregunta cómo son los nidos artificiales y cómo eligen el lugar para ponerlos. Sí, bueno, son estos tambos de plástico de 120 litros que, bueno, que estamos adaptando, ¿no? Que les hacemos un hoyo, hoyos abajo. Sí, hay muchos detalles para que no se inunden, por ejemplo, y sí tienen muchos detalles. Copiamos un modelo que usan en Honduras con un colega, Mauricio Cuevas, y pues ha funcionado muy bien. Hay que ponerles permetrina porque también si no los invaden las abejas y son peligrosas, ¿no? También. ¿Sí? Otra vez Silvia Torres pregunta si has visto cambios genéticos relevantes en especies generadas en cautiverio. No, en realidad como son aves muy longevas, la parte genética pues no ha sido, pues no, digamos, hay un problema en cautiverio que es la selección por el domesticación, pero en este caso no ha dado tiempo, no ha dado tiempo que eso pase, entonces están muy pocas generaciones, una o dos separadas de vida silvestre. Y María de Jesús pregunta que cuántos alelos diferentes se encontraron en el locus de microsatélites con mayor diversidad. Pues de 7 a 10, nada más hicimos 6 microsatélites. No todos son
muy variables, pero es una variabilidad también comparable con, a veces es más la variabilidad que puede haber en cautiverio que en vida libre por lo reducidas que están las poblaciones. Ya. Pero comparándola con la población de Guatemala, que es la única estudiada a nivel poblacional, sí fue comparable la genética. Y yo creo que varios tienen la pregunta de cómo es que funcionan los microsatélites. Sí, pues fíjate que ya están un poco rebasados, pero los microsatélites sobre todo te dan el parentesco, ¿no? El grado de parentesco. Bueno, nosotros, en nuestro caso, la variabilidad genética eh, es una amplificación, digamos, tienes que tener los primers ya diseñados y después corres en el secuenciador. Sí, y ya nada más corres en el secuenciador el tamaño y ya luego pues los lees y todo, ¿no? ¿Ok? Y preguntan, ¿cómo es criar a mano a las especies? Sí, criar a mano es poner el huevo en la incubadora o poner el cuarto en un clima así calientito y después y darle de comer, pues hay papillas, bueno, ya industrializadas muy buenas, o puedes tú hacer una papilla y así le empiezas a dar como si fuera la mamá, con una jeringa. Y eso es cría a mano, porque pues ya sabemos, la leche, o sea, las guacamayas tienen su propia leche en el buche y les dan anticuerpos. Entonces, no es lo mismo la cría a mano que la cría natural. Claro. Y Diana Pardo pregunta, ¿qué tamaño o qué número de individuos son los necesarios para una colonia fundadora? Si sería el número necesario para lograr una variabilidad genética sana sin tener una tasa de mutaciones malas. Sí, 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 bueno, lo que dicen los libros de texto es que pues el ideal serían 50, ¿no? Y alcanzar un tamaño poblacional de 500, digamos, les daría ya como la seguridad de que, así de evolutiva, ¿no? No hemos alcanzado esa meta y pues no sé si la vamos a alcanzar, porque en realidad estas poblaciones, pues así como está el hábitat, no son tan abundantes, pero esperemos aguantar otros 10 años para que sí lo logremos, ¿no? ¿Ok? Sebastián pregunta, eh, ¿qué se debe hacer si una persona tiene un perico nativo en cautiverio? Si se reporta Ujú. o se habla con las personas o qué se hace. Sí, pues mira, ya está viendo una devolución, digamos, una entrega voluntaria. A través de la Profepa se tiene que hacer. Mucha gente no se da cuenta del cuidado que requiere el ave. Digo, hay buenas veterinarias y veterinarios que sí aconsejan cómo cuidarlos en tu casa como ave de compañía. Hay algunas especies pues ya más adaptadas digamos, al cautiverio, pues como los periquitos australianos, las ninfas, que son legales, ¿no? Pero a veces la gente no quiere pagar eso, ¿no? Cuando quiere un ave. Entonces, las que son nativos, pues sí los deberían de devolver. Sobre todo no comprar y sobre todo los polluelos, ¿no? Esos todavía se pueden volver a liberar. Es difícil, pero sí se puede. Sobre todo especies en peligro, ¿no? Como el loro, como las guacamayas. Ujú. Preguntan que, bueno, estas aves que este proyecto es en aves liberadas en las reservas, pero ¿cómo evitar que sean cazadas, ya que son un buen negocio, y cómo convencer a Sí, los cazadores de no cazar? sí. Bueno, ahí es un reto muy grande, pero mira, yo pienso que hay que empezar de abajo. O sea, las autoridades, pues claro, es su trabajo, pero yo pienso que también hay que trabajar, bueno, obviamente con los niños y los jóvenes, para que ya a nivel comunitario nos ayuden a cuidarlas. Hemos tenido buenas experiencias, por ejemplo, una persona pues agarró un tucán y le dijimos, ya sabíamos que lo tenía. Y el comisario Giral fue a hablar con él y le dijo, mira, ya saben que lo tienes,
que yo diría que mejor lo devuelvas antes de que vengan por él, porque yo te quiero evitar un problema y funcionó muy bien porque lo devolvió. Entonces, no siempre funciona, ¿no? También a veces, pues ni modo, hay que tener mano dura, pero pues sí tienen que hacer las denuncias porque pues nosotros no podemos hacer todo, ¿no? Y que nos ayuden porque pues si no ponemos en riesgo solamente a nuestro equipo, ¿no? Entonces, que todos participemos con las denuncias y pues sí, yo creo que sí se están atendiendo. ¿Ok? Preguntan que qué pasa con los ejemplares que ya no se pueden liberar y cómo resuelves el problema de las improntas con los que no son creados por los padres. Sí, pues mira, cuando son jóvenes tienen mucho chance, ¿sí? Digamos, todavía de 0 a 5 años tienen mucho chance de ser liberados y sobrevivir y, bueno, ser silvestres. Pero si no, pues las llaves que de pronto ya tienen 30 años, bueno, o sea, traen problemas médicos, o sea, crónicos, de sus malas dietas solamente en un santuario, pero nosotros no tenemos fondos para tener esas aves, y porque tampoco vamos a lucrar con esto. Entonces, pues ya es un gran problema mantenerlas. En realidad, lo mejor sería hacer la eutanasia, pero eso está prohibido, porque, pues no, entonces no vamos a meter a nadie en problemas. Entonces, tienen que mantener en alguna UMA que quiera tenerlas y darles de comer. Ya. ¿No se reproducen? Ah, pues es difícil. Si están improntados con el humano, ya no se socializan. Depende de la cantidad de años. Ha habido buenos casos, pues no sabemos de cuántos años, pero yo le daría, pues sí, ya milagros, así como 10, 12, Ok. 15 años. Pero sí hemos recibido aves de entrega voluntaria hasta de 30 años. Y dices, ay, Dios mío, pobrecita. Ok. Y mejora su bienestar. Empieza a comer mejor, a socializar con, bueno, poco, pero sí, con otras de su especie. Pero bueno, pobrecitas, ¿no? Pues sí. Preguntan en qué consiste el entrenamiento antidepredadores y cómo empezaste a implementarlo. Sí, pues nada más se trata de corretearlas con una red. O sea, puedes tú, bueno, otras personas usan un perro, o si tienen un ave rapaz, pero ellas traen también por instinto muy buenos, muy buenos, así como defensa antidepredador, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellas se duermen en la orilla de la rama. Eso me lo dijo Richie, que él ha notado que en la noche puede llegar un depredador y entonces ella lo detecta porque se mueve la rama, ¿no? Entonces ya vuela, aunque esté dormida. Ya, Entonces, nosotros pues nada más las correteamos, unos segundos, ¿eh? No, no es mucho, porque tampoco queremos estresarlas, ¿no? claro. Y preguntan si los nidos artificiales son ocupados por otras especies de aves. Han sido ocupados por búhos de Cicaba virgata constantemente, pero poquito. Y sí, bueno, ni modo, ¿no? También ellas merecen el espacio. Claro, que compartan. ¿Cuánto es el Sí. tiempo promedio en que tardan en liberar, considerando todo el proceso? Sí, mira, idealmente si nos dieran grupos de 1 año de edad, o 2 o hasta 5, nos gustaría socializarlas 6 meses. O sea, un proceso de manejar un grupo pues casi todo el año, porque también a la hora que los liberas tienes que ver que vaya a haber alimento, que no vayan a haber muchos nortes, Ujú. ¿no? Para que pues se adapten, les des tiempo de que se adapten. Ok. Y preguntan que qué pasa cuando, si es que llegan a encontrar a alguien que trae algunas de estas guacamayas de manera ilegal, y si has pensado hacer alguna colaboración en otra reserva. Uy, yo tenía muchas esperanzas de repetir esto en otras reservas, pero no fue posible. No, bueno, en parte por los fondos, pero en parte por, bueno, falta de colaboración, ¿no?
de que nos la pusieron más difícil las instituciones en lugar de ayudarnos y bueno, lo estamos haciendo de todos modos, ¿no? Sí me gustaría mucho. La primera parte que era, Este, a ver, espérame, que ya me bajé. ¿Qué hacen si se llegan a encontrar con un cazador? ah, ah, uy, no nos ha pasado. Pues sí, es delicado, pero una vez un atrapador nos dio una guacamaya herida porque pues ya no supo qué hacer. Híjole. Y después le fueron a decir y se escondió. Pero esa guacamaya pues ya está libre después de haberse roto la pata en su casa. Ya. Este, ¿Cómo es que estiman el número de guacamayas que sobreviven y a qué atribuyen que no sobrevivan después de ser liberadas? Si son las mismas Sí, causas de si fuera una especie que vive en vida silvestre o son sí, otras. pues sí, algunas veces no han encontrado, o sea, si ellas no socializan, solas es difícil que encuentren alimento y entonces sí hemos encontrado algunos cadáveres, pero lo que hemos hecho es monitorearlas, o sea, como decía que no se van muy lejos, estamos viendo siempre los comederos cuántas hay y todavía traen la marca, ¿no? Para no repetir. Entonces, al principio, todo el primer año sí se pueden monitorear. Ya si se van más lejos ya es muy difícil. Lo que ahora hay son parvadas en algunas épocas del año de mínimo 20 o 30 individuos. Ya. ¿Cuánto viven las guacamayas en promedio? Bueno, en el cautiverio hay un récord de 70 años, entonces pues su potencial sí es bastante largo. En vida silvestre pues esperamos que vivan un poco menos por todos los peligros que hay. Sí, claro. ¿Y qué es el lavado de ejemplares? El lavado de ejemplares es cuando tienes papeles para un ave, pero pues le cambias el anillo a otra y luego a otra y dices que pues tiene el mismo permiso, ¿no? Entonces Ajá, la vendes. Digo, pues se acaba de descubrir un gran fraude ahí en vida silvestre de venta de felinos y otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, a eso se debe, de que dicen, es que se murió y pues en realidad la vendieron, ¿no? claro. Ha habido situaciones en donde la gente no quiera este proyecto, está en contra de la liberación de las guacamayas. No, no, la verdad, al principio me reclamaron que por qué primero ahí, y yo dije, bueno, poco a poco no, me voy a ir moviendo, y sí, todos quieren en su comunidad tenerlas, y pues es bonito. Van llegando, ¿no? No han llegado a todos lados, por ejemplo, a la estación de la UNAM parece que no ha llegado, pero no tardan. Y preguntan si el programa podría repetirse en otras especies de citácidos o con rapaces. Sí, yo espero que sí. Nosotros queremos ayudar al loro corona azul porque también ya no hay en los Tuxtlas, pero es difícil porque hay que convencerlos que no las atrapen, porque loros todo el mundo tiene en su casa. Entonces es un loro. La guacamaya roja ha sido más fácil porque es roja, ¿no? Y porque es grandota, escandalosa y es más difícil que la escondan. Entonces es una muy buena embajadora, ¿no? Sí. Pero sí, ojalá que podamos hacer más. Este, Preguntan en términos de la problemática de las guacamayas en la Lacandona, si la ayuda por parte de las autoridades no llega porque los responsables es la ex secretaria de Recursos Naturales. Pues allá tienen mucho apoyo. Ellos tienen mucho apoyo. Tienen apoyo de Slim, de Ford, de Pemex. Y pues es una zona complicada, ¿no? Pues junto a la frontera. La verdad está un poco difícil. Se arriesgan un poco por cuidando nidos, porque pues hay saqueo y ellos están pues tratando de ayudarlas con la crianza artificial, pero pues sí podían hacerlo un poquito mejor esa situación, nada más que pues
si estuvieran un poquito más abiertos, porque pues sí es una población muy importante y se comparte con Guatemala y Belice, ¿no? claro. Preguntan que cómo funcionan los voluntariados en tu organización. Igual podrías poner tu correo donde se puedan contactar contigo por si hay interesados en el chat, por favor. Ah, sí. Yo estoy en el Instituto de Biología, pero estoy en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Mi correo, a ver si puedo escribir, es Tilmatura. Ah, sí, cierto, estimatura. Le pedimos a Noé que lo ponga, él lo tiene, Sí, si quieres. sí, porque pues sí, sí recibimos voluntarios eh, pues desde 2 semanas para arriba o servicios sociales y pues hay espacio, nada más ofrecemos el hospedaje pero en cabaña compartida, si les interesa y prácticas profesionales puede ser, pero sí tenemos un cupo aproximado de 6, ¿no? Al mismo tiempo. ¿Sí? Tienes muchas felicidades por tan excelente Ay, trabajo. gracias. Mencionan que sin duda te da una gran satisfacción al ver cómo nacen y se liberan estos pericos, ¿no? Estas guacamayas. Sí, 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 aunque las vea de lejos, pues a mí sí me da mucho gusto y pues sin el equipo de trabajo sería imposible, ¿no? Hay mucha armonía, pues también aguantar un poco los tiempos porque pues, ay, luego sí sufro con los fondos, pero pues ahí vamos, a ver, esperemos Ok. seguir ahí, Bueno, siguen las cuidándolos. felicitaciones por tu esfuerzo y preguntan que por qué no se han realizado liberaciones, en especial en la estación de la UNAM. Ah, pues es que ahí no quisieron que nos moviéramos por temor un poco a la situación con la comunidad. Y bueno, pues sí, hay que hacer las cosas, no hay que esperar. Entonces, yo todavía tengo esperanza que me dejen liberar ahí, pero no se ha podido y pues ya llegarán. Pero estamos bien en Acillaga y en Dos Amates nos quieren mucho. Entonces, yo espero que pues podamos ahorita, lo que podemos hacer si tuviéramos fondos es hacer una clínica para poder mejorar un poco el éxito reproductivo con, y después pues ya liberar más guacamayas, porque pues sí, los huevos que no se logran, pues los pudiéramos incubar, pero no sé, hasta no tener pues fondos para tener instalaciones pudiéramos hacer eso. Por lo pronto, pues sí está aumentando la población, ¿no? Un poco. Claro. Este, Vichy Escribano Adrián dice que es de los Tuxtlas y ver esas aves Ay, volando por el cielo es de los mejores paisajes que se pueden apreciar. Manda saludos. Muchas ay, qué bueno. felicidades por tu trabajo. Este, y que por qué incluyes éxito o sacrificio, ya medio lo mencionaste, pero para ti, ¿qué es más éxito o sacrificio? Sí, bueno, sacrificio podía ser, digamos, pensando en que estas aves, pues algunas no sobreviven, ¿no? Y pues tenemos que aceptar ese costo, pero pues estar en una jaula tampoco es vida. Entonces, ha habido algunos ejemplos de algunas guacamayas que por lo menos han estado 3 años o 5 libres, y si las cortamos después, pues que no la hicieron, pues por lo menos estuvieron libres un tiempo, ¿no? Entonces, valió la pena. Y Claro. sí, pues sí, muchas gracias a todos. Yo, pues sí estoy contenta y ahí vamos. Noé, por ahí piden el correo de la Sí, doctora, ya, por favor. ya lo Ah, está ok, escribiendo Kenia, lo que pasa es que ah, no ok, puedo dejar de compartir. ok. Muchas felicidades. Jorge Morales Mavi te manda de la Universidad Veracruzana. Ay, sí, nuestro colega. Sí, ahí va el Pues correo. ayúdenme. Sí, a los que nos han oído, pues que nos ayuden a correr la voz para que las vayan a ver, porque Claro, no está, digo, como dicen, es un espectáculo natural que pues no queda tan lejos. Y a la gente le ayuda, ¿no? Lo que es el ecoturismo. ajá.
Ya está ahí el correo de la doctora Patricia Stilmatura, @ib.unam.mx, ¿no? Sí, gracias. Muchas felicidades y agradecimientos por tu plática a ti y a Ay. tu equipo. Este, muchas más, podemos compartir contigo el chat para que veas, ¿no? Sí, Eh, lo estoy viendo, gracias. y bueno, cualquier otras dudas podrían contactarse con la doctora Escalante, ¿no? Sí, Ujú. debería de ser, darnos mucho orgullo de que haya personas que están tratando de conservar la vida silvestre en general en este país tan complicado, ¿no? Este, pues muchísimas gracias por tu plática tan interesante y que abarca muchos temas muy diversos, que no es conservar así nada más la palabra solita, es mucho más complicado que eso, y te agradecemos mucho tu participación. Pues un Gracias. gusto. Sí, gracias, Bonita doctora tarde. Patricia Escalante. Estuvo muy, muy interesante su conferencia. También los queremos Gracias. invitar para el próximo martes 3 de junio para la conferencia de la conservación y restauración ecológica integral de las Islas de México por el doctor Federico Méndez Sánchez. Sería para el martes 3 de junio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, doctora Patricia. Hasta Bonita luego. tarde. Hasta luego. Hasta Gracias. Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego. Saludos a todos. Ujú.